Bien, vamos a trabajar ahora con una parte muy importante de los saludos, que es la despedida. ¿Qué es la despedida? La despedida es, por ejemplo, cuando terminamos una conversación con una persona o cuando terminamos un saludo con una persona y ya vamos a terminar la conversación. En ese momento podemos decir muchas frases. Una de estas frases que significa que la conversación se termina. Pero ahora lo más importante es saber cómo podemos utilizar cada una de estas frases. Veamos, por ejemplo, aquí veis hasta luego. ¿Qué significa la frase hasta luego? Hasta luego significa que vamos a ver la persona ese mismo día. Puede ser dentro de una hora, puede ser de aquí a 4 horas, pero siempre sabiendo que la persona la vamos a ver en el mismo día, utilizamos hasta luego. ¿Está bien? Vamos a ver, vamos a repetir. Hasta luego. Repetir, por favor. Bien. Vamos ahora a explicar esta segunda frase. Esta segunda frase es hasta mañana. ¿Qué significa hasta mañana? Hasta mañana quiere decir que nosotros vamos a ver a la persona al otro día. Es decir, que no la vemos más en el día y, por ejemplo, la vemos hasta mañana. Esta frase se emplea mucho cuando, por ejemplo, terminamos el trabajo y no venimos más hasta mañana y decimos entre los compañeros de trabajo, entre los colegas de trabajo, hasta mañana, se dice esta frase. ¿Está bien? Vamos a repetir, por favor. Hasta mañana. Repetir. Bien. Vamos ahora a conocer otra frase también muy famosa. Hasta pronto. Hasta pronto, ¿cuándo la utilizamos? La vamos a utilizar, por ejemplo, cuando sabemos que vamos a ver a una persona, puede ser en la semana, vimos a una persona el martes y la vamos a ver, por ejemplo, el jueves, la vemos en la semana y decimos hasta pronto. Bien, vamos entonces a ver, vamos a repetir esta frase. Hasta pronto. Repetid, por favor. Muy bien. Pasamos a esta otra frase que es un poco más larga, pero es una frase muy corriente entre nosotros, los hispanos. Por ejemplo, cuando nosotros sabemos que vamos a ver a una persona, a una amiga, que vamos a ver a un compañero de trabajo la semana próxima. Es decir, lo vamos a ver la semana próxima, digamos por ejemplo, lo vamos a ver el martes o el miércoles. Le decimos a la persona hasta la semana que viene, bien, porque es la semana próxima. Vamos a repetir, por favor, hasta la semana que viene. Repetid, por favor. Muy bien. Vamos ahora a otra frase que la utilizamos también, por ejemplo, cuando estamos en un centro de trabajo o, por ejemplo, si tenemos una reunión todos los lunes. Vamos a pensar en ese ejemplo y
sabemos que el lunes de la semana que viene vamos a tener una reunión. O por ejemplo, si digamos vamos a tener el lunes de la semana que viene un repaso con la profesora de español. En este caso decimos hasta el lunes. El lunes es el primer día de la semana. Bien, decimos hasta el lunes. Vamos a repetir, por favor. Bien, pasamos a otra frase, una frase muy familiar, una frase muy común, cuando sabemos, por ejemplo, que vamos a ver a una amiga, a un amigo, a un familiar y lo vamos a ver dentro, quizás más tarde por la noche o lo vamos a ver, por ejemplo, puede ser mañana. Nos vemos después. Nos vemos después. Nos vemos después. Vamos a repetir. Nos vemos después. Repetir, por favor. Muy bien. Esta frase se parece mucho, se parece un poco cuando decimos hasta luego. Se parece un poco cuando decimos hasta luego. ¿Vale? Vamos ahora a otra frase, que es una frase también muy popular, que se parece a la frase anterior. Cuando decimos te veo luego. Te veo luego. Por ejemplo, cuando ya estamos hablando con una persona y no podemos continuar hablando con la persona y le decimos a esa persona, te veo luego. Y con esta forma terminamos la conversación. ¿Vale? Esta frase es muy similar a esta frase. Aquí cuando decimos nos vemos los dos, la persona que habla conmigo y yo. Y aquí te veo luego significa que yo te veo luego, ¿vale? Luego, más tarde. Vamos entonces a una frase muy famosa que muchas personas la conocen en el mundo, como es, por ejemplo, adiós. Adiós es una frase muy común, muy conocida, que es una forma también de despedirse, de terminar una conversación y en ese momento pues ya nos vamos y decimos adiós. Otra manera también para poder despedirse. Yo pienso que aquí, como veis en estas frases, vosotros podéis escoger la frase según la circunstancia del momento para poder terminar la conversación con una persona. ¿Vale? Bueno, entonces ahora vamos a continuar. Vamos ahora a la parte más importante de la clase de hoy, que son los ejercicios, es decir, la actividad práctica de todo lo que vosotros habéis aprendido con Tere. Vamos entonces a ver aquí. Por ejemplo, aquí tenemos dos diálogos. El diálogo número 1 y el diálogo número 2. Hay que completar los diálogos con los saludos que vosotros conocéis. Vamos entonces ahora a ver si vosotros habéis bien comprendido la clase. Vamos a ver. Como veis aquí, la primera frase, Díaz, señora Rodríguez. ¿Cómo? Muchas gracias. Vamos entonces a ver quién recuerda qué tipo de saludo es el que vamos a utilizar aquí con la
señora Rodríguez. Aquí, señora Rodríguez, en este caso, es el apellido de la señora, no es su nombre. Por lo tanto, si la llamamos aquí señora Rodríguez, con cierta distancia, con mucho cuidado, en este caso, ¿qué saludo podemos aquí utilizar? ¿El saludo formal o el saludo informal? Vamos a ver, pensar un poquito. Muy bien, el saludo formal, correcto. Entonces sería buenos días. Buenos días, señora Rodríguez. ¿Cómo? Aquí sería también, aquí utilizamos también en este caso, ¿cómo? Muy bien, está. Correcto. Continuamos dentro del saludo formal. ¿Cómo responde la señora Rodríguez? La señora Rodríguez puede responder de diferentes formas. Yo voy a poner aquí algunos ejemplos para que vosotros podáis ver la respuesta o las diferentes respuestas que se pueden dar, ¿vale? Es decir, por ejemplo, ¿cómo está? Bien. Por ejemplo, otra respuesta que puede dar la señora Rodríguez, por ejemplo, puede ser más o menos. Muchas gracias. Como veis aquí, la señora Rodríguez puede decir bien, muy bien, más o menos, regular. Aquí yo puse posibles respuestas que puede dar la señora Rodríguez. ¿Está bien? Vamos entonces ahora aquí a ver en la frase número 2. Vamos a ver aquí. Aquí, como veis, está el nombre de una persona. Una persona que se llama, un chico, vamos a pensar en un chico, que se llama Mario. Bien. Entonces aquí ya se sobreentiende que si a la persona le decimos su nombre, ya hay una cierta relación de amistad con Mario. ¿Qué tipo de saludo vamos a emplear aquí? ¿Saludo formal o saludo informal? A ver, pensar un poquito. Muy bien. El saludo informal. Y por ejemplo, le podemos decir a Mario, hola. Hola Mario. Bien. ¿Qué tal? ¿Y cómo puede responder Mario? Mario puede responder, por ejemplo, estoy. Muy. En este caso, Mario puede decir, estoy muy bien, estoy regular. Bien, vamos a poner las posibles respuestas que pueden también suceder aquí. Estoy muy bien, por ejemplo. Otra respuesta que puede ser, estoy muy mal. Por ejemplo, estoy muy mal. ¿Está bien? Es decir, estoy muy bien, estoy muy mal, gracias. Y en este caso, ya la conversación se termina con Mario. Por ejemplo, vamos aquí también a las posibles respuestas que puede dar Mario. Por ejemplo, Mario puede decir hasta mañana. Bien.
pensar un poquito qué otra respuesta puede decir Mario. Muy bien, hasta luego. Correcto. Muy bien. Como veis aquí tenemos de una manera breve la forma, la manera de cómo podemos comunicarnos, cómo podemos saludar, cómo podemos empezar a hablar con una persona que no conocemos, que por primera vez la vemos, cómo podemos hablar con una persona que tenemos mucha confianza. Es decir, aquí están los dos saludos, el saludo formal y también el saludo informal. Bueno, yo pienso que después de abordar los saludos formales, los saludos informales, la despedida, yo pienso que ahora me toca a mí preguntaros, por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás después de aprender con Tere las diferentes formas de saludar? Espero que tú me dejes tus comentarios y toques la campanita. Y no te olvides, por favor, de responder, ¿cómo estás? Hasta pronto.